La vida de Enrique Lizalde fue un misterio envuelto en fama. En la pantalla era el galán por excelencia, poderoso, magnético, inolvidable. Fuera de ella resultaba aún más fascinante. Un hombre que construyó muros alrededor de su corazón y guardó secretos que nunca pensó revelar. Nacido en el modesto barrio de Portales, pasó de la sencillez a convertirse en un símbolo de fuerza y pasión. Pero detrás de la fama, detrás de los aplausos, había una historia oculta, marcada por decisiones de las que jamás podría arrepentirse. Al proteger su corazón con tanta fiereza, Enrique terminó alejando a la única persona que más lo amó, y cuya vida acabaría en una tristeza que pocos llegaron a comprender. En sus últimos años, cuando parecía que el pasado había quedado enterrado para siempre, rompió el silencio y reveló una verdad que dejó impactados a quienes creían conocerlo. Una verdad que llevaba tanto amor como arrepentimiento. Quédate con nosotros, porque la historia detrás de la última confesión de Enrique Lizalde cambiará para siempre la forma en que lo recuerdas. Y si te apasiona descubrir el lado oculto de las leyendas, no olvides darle like y suscribirte. Juntos, Enrique y Alma Muriel compartieron una conexión que iba más allá de los límites del escenario. Su vínculo era eléctrico, marcado por una pasión desbordante, celos y un amor que era tan intenso como finalmente condenado. Fue un romance lleno de momentos silenciosos, tanto como de emociones crudas. Enrique, siempre la figura reservada, hizo todo lo posible por proteger su privacidad de las miradas curiosas del público, mientras que Alma, por su parte, era una tormenta, impredecible, ardiente e imposible de ocultar. Su relación se desarrolló como un torbellino, una tormenta de pasión que nadie pudo haber predicho. Era el tipo de amor que parecía destinado a arder con fuerza, pero también a extinguirse tan rápidamente. Comenzó como un secreto, una conexión privada entre dos almas que, a pesar de su fama, encontraban consuelo el uno en el otro. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tormenta dentro de Alma se intensificaba. Enrique también enfrentaba decisiones que lo agobiaban, decisiones que, según quienes lo conocían mejor, lo mantenían despierto por las noches, preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas. Llegó a un punto en el que, a pesar de su amor por Alma, tuvo que hacer una ruptura, un intento por recuperar algo de equilibrio en su vida, su carrera, su matrimonio, su paz mental. Esa noche fatídica, la noche en la que todo cambiaría, comenzó como muchas otras. Los dos, junto con algunos amigos cercanos, se reunieron, compartiendo una conversación ligera y risas. Pero, a pesar de la ligereza, había algo diferente en el aire. Enrique, siempre el observador, parecía más distante de lo habitual, su mirada perdida. Era como si estuviera en otro lugar, completamente apartado de las festividades de la noche. Alma, en marcado contraste, era el centro de atención. Su espíritu ardiente era imposible de ignorar. Sin embargo, esa noche, algo en su actitud cambió. La tensión entre ellos era palpable, una tensión no expresada que ni el vino ni la música podían disipar. Enrique, aunque presente en cuerpo, se estaba retirando hacia sí mismo, y Alma lo sentía. Lo que siguió fue un punto de inflexión, una decisión que desmoronaría todo lo que habían construido juntos. No fue solo una separación simple, sino un intento desesperado de Enrique por encontrar su propia paz, por tratar de salvar las cosas que le importaban antes de que fuera demasiado tarde. Alma, sin embargo, no soportaba la idea de perderlo. Cuando dejaron la reunión, se dice que Alma, incapaz de guardar el dolor dentro de sí por más tiempo, comenzó a cuestionarlo, primero en susurros y luego en gritos que apenas rompían el silencio de la noche. Enrique, tratando de mantener la calma, solo pudo ofrecer silencio y distancia, su mirada fija al frente, sin encontrar la de ella. La tensión, el dolor, las palabras no dichas entre ellos,
nada fue suficiente para evitar lo que vendría a continuación. En un arranque de desesperación, Alma Muriel regresó a su casa, su corazón destrozado por el peso de sus últimos momentos juntos. Luego vino la llamada telefónica en plena noche, la que cambiaría todo. Enrique, dormido en su cama, fue despertado por la fría y mecánica voz de una enfermera al otro lado de la línea. Alma había sido trasladada de urgencia al hospital. Las palabras que siguieron, aunque simples, estaban cargadas de significado. Enrique corrió a su lado, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La tragedia, una culminación de todas las emociones reprimidas y decisiones que habían tomado, ya había sellado su destino. Las acciones desesperadas de Alma esa noche marcaron el final de su tormentosa relación, una tragedia que los perseguiría a ambos por el resto de sus vidas. Cuando Enrique Lizalde llegó al hospital esa noche, no fue recibido con respuestas, sino con un pasillo interminable que parecía extenderse hasta la eternidad, y ese olor estéril y penetrante del antiséptico que siempre hace que el miedo se sienta aún más real. Los médicos le dijeron que Alma Muriel estaba viva, herida, pero viva. La herida en su estómago no había sido fatal, y al principio eso debería haber sido un alivio. Pero Enrique entendió casi inmediatamente. El verdadero daño no era algo que un cirujano pudiera arreglar. La lesión era solo un eco físico del tormento emocional que Alma había estado llevando dentro de sí durante demasiado tiempo. De pie allí, separado de ella por un panel de vidrio, Enrique sintió una mezcla desgarradora de compasión, culpa e impotencia. Sabía, en lo profundo de su ser, que aunque no le había deseado daño, él había sido el catalizador que puso en marcha esta tragedia. Sin embargo, incluso con toda su ternura y arrepentimiento, también se dio cuenta de algo mucho más difícil de aceptar. El dolor de Alma iba más allá de cualquier cosa que él pudiera sanar, más allá de cualquier amor que pudiera ofrecer. Esa noche quedó grabada en el alma de Enrique. Para un hombre conocido por sus principios firmes y emociones controladas, fue un enfrentamiento insoportable con la realidad. Su relación había llegado a un cruce devastador. No podía regresar a ella. Hubiera sido una traición a ambas necesidades de paz. Pero, ¿cómo podía alejarse por completo? Esa posición imposible dejó a Enrique frente a un futuro lleno de decisiones que pesaban sobre ambos. En los meses que siguieron, vivieron en una especie de infierno silencioso, un duelo que nunca se pronunció en voz alta, pero se sintió en cada paso que daban separados. Enrique regresó a su carrera, y para el mundo exterior, parecía como si nada hubiera pasado. Su rostro, siempre estoico e impenetrable, no revelaba nada a las cámaras, nada a los fans que aún lo adoraban. Se entregó por completo a su trabajo, dejando que los personajes que interpretaba le ofrecieran refugio, una manera de perderse en la vida de otro, alguien que no llevaba la carga del arrepentimiento. Pero la verdad era que, una vez se apagaban las luces del set y el escenario se vaciaba, Enrique se quedaba solo con el inquietante recuerdo de lo que había sucedido. Cada noche tranquila era un recordatorio del precio que ambos habían pagado. Y el camino de Alma fue aún más cruel. Después de dejar el hospital, fue ingresada en una clínica de salud mental. El diagnóstico fue brutal: depresión severa, ansiedad y tendencias autodestructivas. Los amigos que antes la veían vibrante e invencible, ahora hablaban de una mujer rota, alguien que no solo había perdido el amor de Enrique, sino que, quizás más trágicamente, había perdido su sentido de valía propia. Alma Muriel, esa actriz luminosa y magnética adorada por el público, ahora estaba atrapada en un abismo privado. A pesar de todo, Alma trató de salir adelante, de recuperar la vida que amaba. La actuación siempre había sido su santuario, su manera de canalizar sus emociones en algo bello. Regresó al escenario y a los sets de televisión, decidida a reconstruir lo que se había roto.
pero la tristeza que cargaba no podía ocultarse. Ningún maquillaje, ningún disfraz, ningún guión podía borrar la pena que estaba grabada en su expresión. Estaba ahí para quien quisiera mirar de cerca. Y Enrique, aunque nunca habló de ello públicamente, nunca permitió que el mundo viera esa faceta de él. Nunca realmente la dejó ir. En silencio, discretamente, se aseguró de que Alma tuviera lo que necesitaba. Ya fuera enviando ayuda financiera a la clínica o asegurándose de que alguien de confianza la vigilara, Enrique permaneció como un guardián silencioso en el trasfondo de su vida. El 5 de enero de 2014, justo antes de las 3 de la tarde, una ambulancia llegó silenciosamente a un complejo residencial en Cancún, donde Alma Muriel había estado viviendo en semirretiro. No había titulares aún, no había gran alboroto, solo las voces bajas y serias de los oficiales cumpliendo con su deber. Alma había muerto. Se reportó más tarde, de un infarto. Fueron las autoridades municipales quienes retiraron su cuerpo, y no fue hasta más tarde esa tarde cuando se notificó a sus hijos. Fue un final tranquilo, casi anónimo, para una mujer que alguna vez encendió las pantallas con su poderosa presencia. Una mujer cuyo corazón, algunos dirían, se había roto mucho antes de que finalmente dejara de latir. A los 17 años, Alma hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel en Lío de faldas. No era el tipo de papel que hace titulares, pero la puso en el camino. Poco después, apareció como la hija menor en ¿Por qué nací mujer?, un melodrama duro, protagonizado por la legendaria doña Sara García. Incluso en estas primeras actuaciones, la gente notó algo especial en ella. Había una ternura en su rostro, una voz distintiva que permanecía incluso después de que sus escenas terminaban. Y luego, con solo 19 años, Alma consiguió su primer papel significativo como Charito, la hija mayor de Manolo Fábregas y Lucha Villa, en la célebre película Mecánica Nacional. La película se convirtió en una sensación cuando se estrenó, y con ella, la carrera de Alma realmente comenzó. Mientras la estrella de Alma Muriel comenzaba a ascender, también lo hacía otro camino, más personal, el complicado, estimulante y a menudo desgarrador sendero del amor. En 1968, aún tan joven y apenas encontrando su camino, Alma se casó con Sergio Romo, un empresario algunos años mayor que ella. Juntos tuvieron un hijo, Sergio Romo Muriel, quien hoy es un respetado publicista. Pero como muchos amores de juventud, especialmente los que surgen tan temprano, el matrimonio no estaba destinado a durar. En 1972, Alma, con solo 21 años, se encontró nuevamente soltera, ambiciosa, energizada y lista para lanzarse completamente a la vida y carrera que la esperaban con los brazos abiertos. ¿Y qué carrera se estaba convirtiendo? Ese mismo año, una gran puerta se abrió para ella gracias al legendario Ernesto Alonso. Él le ofreció la oportunidad de debutar en televisión, dándole el papel de Luisa, una joven villana en la telenovela La Señora Joven, protagonizada por Ofelia Medina. Esa oportunidad fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, Alma Muriel fue una presencia constante en la pantalla chica, mientras seguía alimentando su pasión por el cine y, especialmente, el teatro, el medio que más amaba. Alma tenía esa rara energía que hacía imposible que se quedara quieta. Era alguien que tenía que seguir creando, seguir buscando, tanto en su trabajo como en su corazón. Y, oh, cómo buscó el amor. Alma vivió con el corazón completamente abierto, sin miedo a ser herida. A mediados de la década de 1970, se encontró envuelta en un nuevo romance, esta vez con Ricardo Cortés, un actor chileno que ya había vivido sus propias historias complicadas. Ricardo había estado casado anteriormente con la cantante Lola Jiménez, sobrina del icónico compositor mexicano José Alfredo Jiménez, y tenía 2 hijas, Laura
y Lolita. Y sí, esa es la misma Lolita Cortés que crecería para convertirse en una gigante del teatro musical latinoamericano. La conexión entre Alma y Ricardo fue inmediata, profunda y transformadora. Juntos recibieron a una hija, Lisa, quien hoy trabaja en publicidad y ha trazado su propio camino creativo. Pero la influencia de Alma fue aún más lejos. Ella vio algo especial en la pequeña Lolita, algo que ni siquiera sus propios padres habían logrado darse cuenta. Alma notó el talento natural de la niña para cantar y actuar, y con un empujón suave pero firme, la animó a presentarse para el musical Orphan Annie. Lolita, con solo 9 años en ese momento, sorprendió a todos cuando consiguió el papel principal. Es increíble pensar cómo la visión y el aliento de Alma ayudaron a poner en marcha la carrera de una de las estrellas más brillantes del teatro musical latinoamericano. Alma también jugó un papel callado pero significativo en la vida personal de Lolita. Fue ella quien presentó a Lolita a su propio hijo, Sergio. Habiendo prácticamente crecido juntos, parecía casi inevitable que floreciera un romance. Eventualmente se casaron. Tuvieron 2 hijos, Mariano en 1994 y Dariana en 1999. Dando a Alma la profunda alegría de ser abuela. Aunque Sergio y Lolita se divorciaron en 2001, permanecieron cercanos, un reflejo de los profundos lazos familiares que Alma había ayudado a tejer. Pero el propio viaje romántico de Alma estuvo lejos de ser sencillo. En 1980, después de que su relación con Ricardo Cortés terminara, entró en un romance muy público con el querido baladista José María Napoleón. Su relación estuvo llena de pasión, pero también de dolor. Trágicamente, Alma quedó embarazada, pero perdió al bebé, un evento que la dejó devastada. El dolor fue abrumador, y buscando tanto escapar como sanar, decidió viajar a España para filmar una película. Fue una decisión que marcó el final de su relación con Napoleón. Para alguien como Alma, cuyas emociones eran tan profundas y cuya vida estaba tan entrelazada con su arte, esa pérdida la caló hasta el fondo. Es importante entender que detrás de su imagen glamorosa, Alma cargaba con el peso de estas tragedias personales de una manera que hacía que sus interpretaciones fueran aún más resonantes, más crudas. Por esa misma época, el director Alberto Bojorquez le ofreció a Alma Muriel un papel que casi parecía haber sido escrito para su alma en ese momento. En 1979, protagonizó Retrato de una mujer casada, una película que se atrevió a confrontar, con brutal honestidad, los problemas de la violencia doméstica y los roles opresivos impuestos a las mujeres. Tal vez no sea sorprendente que Retrato de una mujer casada enfrentara mucha resistencia. De hecho, le tomó casi 2 años completos para que finalmente fuera estrenada, no hasta 1981. Ese retraso no se debió solo a problemas de producción, sino a lo incómodos que se sentían las personas con las verdades que exponía. Pero cuando finalmente llegó a los cines, la actuación de Alma fue innegable. Ganó el premio Diosa de Plata a la mejor actriz e incluso consiguió una nominación al premio Ariel, uno de los más altos honores de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y Alma nunca escondió lo que esa película significaba para ella. Hablaba de ella a menudo, con una especie de ternura. Era, como ella decía, el mayor desafío de su carrera, y honestamente, se puede sentir eso cuando la ves en ese papel. Es una actuación que rompió barreras y que todavía inspira a las actrices mexicanas de hoy. Ahora bien, no todos los proyectos le trajeron el mismo sentido de orgullo. Mucho después, cuando Alma asumió su último papel cinematográfico, no fue porque el guión la conmoviera o el personaje la emocionara. Fue una decisión más práctica, una que tomó para asegurar su futuro. Interpretó a Miss Torina en Zapatos Viejos, la película que protagonizó una joven Gloria Trevi. La película en sí resultó ser un gran éxito de taquilla, pero no era algo de lo que Alma estuviera particularmente orgullosa. Aún así,
Hay que respetar su honestidad al respecto. A veces en la vida, incluso para los grandes, aceptas un trabajo porque tienes que hacerlo, no porque te apasione. Pero si me preguntas, la verdadera obra maestra de Alma en sus últimos años de carrera no ocurrió en el cine, sino en la televisión, donde dominó por completo. En 1988, entregó una de las interpretaciones de villana más escalofriantes e inolvidables que jamás se haya visto en las telenovelas mexicanas. Interpretó a Lucrecia Treviño en El extraño regreso de Diana Salazar, y créeme, esta no era la típica antagonista de telenovela. Lucrecia era cruel, implacable, y de alguna manera logró perseguir al personaje de Lucía Méndez a lo largo de los siglos, difuminando las líneas entre vida, muerte y reencarnación. Es uno de esos papeles que, incluso hoy, parece adelantado a su tiempo, mezclando horror y misterio de una manera absolutamente fascinante. La Lucrecia de Alma no solo era mala, era monumental. Y claro, no podemos hablar de Alma sin mencionar su profundo amor por el teatro. El teatro, para Alma, era un lugar sagrado. Miguel Sabido, una figura importante en las artes mexicanas, incluso escribió una obra especialmente para ella, Crónica falsa de Juana la Loca. La interpretación de Alma como Juana fue tan intensa, tan real, que disfrutó de largas y exitosas temporadas con ella. Noche tras noche vivió de pie, en ovaciones, momentos en los que el público simplemente no podía dejarla ir del escenario sin reconocer lo que acababan de presenciar. Pero al mismo tiempo, una lucha más silenciosa estaba ocurriendo. Al cruzar la barrera de los 40, el trabajo en televisión comenzó a ser más difícil de encontrar. En una entrevista, Alma reflexionó sobre esos años con sorprendente claridad. Dijo: «He experimentado la agonía de no tener trabajo y el éxtasis de recibir una ovación de pie de 12 minutos después de terminar una obra. Pero todo en la vida es una lección, y el fracaso es una parte inevitable del éxito». Esa perspectiva es parte de lo que hacía a Alma tan especial. No pretendía que todo fuera fácil. Ella lo vivió, lo sintió, lo asumió. Aún así, hubo sacrificios. En algún momento, Alma tomó una decisión consciente. No más relaciones románticas con hombres del mundo artístico. Pero, tristemente, las relaciones que buscó fuera de él a menudo la dejaron sintiéndose vacía. Sin la pasión ardiente que siempre la había impulsado, el amor se volvió elusivo. Enduró largos periodos de soledad, y aunque debe haber sido difícil, Alma siendo Alma, nunca permitió que la desesperación la invadiera. Enfrentó todo, incluso la soledad, con la misma elegancia y tenaz resistencia que la definieron. En 2013, Alma tuvo su última aparición en el escenario con la obra Acero Magnolias. Fue una despedida hermosa y adecuada del teatro que le había dado tanto. Cuando terminó la temporada, tomó una gran decisión, una que honraba no solo sus necesidades, sino también un sueño que había compartido con su madre. Se mudó a Playa del Carmen, junto al mar. Siempre había sido el deseo de su madre vivir cerca del océano en paz. Alma había pasado algún tiempo en Cuernavaca antes, pero fue junto al Caribe, rodeada por el tranquilo ritmo de las olas, donde encontró verdadera tranquilidad. Ese mismo año, el destino trajo otro momento agridulce. Enrique Lizalde, uno de los grandes amores de Alma y una figura importante en su vida, falleció. Enrique murió el 3 de junio de 2013, a los 76 años, después de luchar contra un cáncer de hígado. Sus últimos momentos los pasó con su esposa, Tita Grieg, y fue sepultado en una funeraria del sur de la Ciudad de México. Su cuerpo fue cremado al día siguiente y colocado en un nicho en el Panteón Jardín. Aunque se habían separado mucho tiempo antes, el fallecimiento de Enrique marcó el fin de una era, un dolor personal y callado que seguramente tocó el corazón de Alma.
Enrique Elizalde vivió una vida llena de brillantez, misterio y amores profundos e inolvidables. Incluso hoy, su historia persiste, como una escena favorita que no podemos olvidar del todo. ¿Qué momento crees que fue el más impactante de su vida o carrera? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó esta mirada detrás del telón, no olvides dar like, suscribirte y quedarte cerca. Aún quedan muchas historias por contar.